Secretaría de Educación Pública. Física mexicana, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha dedicado su vida al estudio de la mecánica cuántica, a la divulgación de la ciencia, especialmente en Latinoamérica, y a la diplomacia en busca de la paz mundial. Hoy en día es, gracias a su colaboración en proyectos pacifistas, la única persona en nuestro país que ha recibido 2 veces el Premio Nobel. Acompáñenme a conocer en corto a Ana María Cheto, una mujer cuya pasión es impulsada por el entendimiento de las leyes físicas y por la aplicación de la ciencia para beneficio de la humanidad. Ana María Cheto Kramis nació el 18 de febrero de 1946 en la Ciudad de México. Es licenciada en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Biofísica por la Universidad de Harvard y maestra y doctora en Física por la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Física y profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios en nuestro país. Sus principales líneas de investigación son la mecánica cuántica, electrodinámica estocástica y biofísica de la luz. En México ha sido, entre otros, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, directora de la Revista Mexicana de Física y coordinadora del proyecto para el Museo de la Luz. A nivel internacional ha sido secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, vicepresidenta fundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, presidenta del Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash, organización con la que compartió el Premio Nobel de la Paz en 1995, presidenta del Consejo de la Fundación Internacional para la Ciencia y directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde obtuvo en colaboración un segundo Premio Nobel de la Paz en 2005. Cuenta con más de 250 publicaciones, entre ellas 11 títulos de libros y 110 artículos de investigación. Entre otros reconocimientos, ha sido distinguida con la presea dorada de la Liga Internacional de Humanistas, con el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM y con la distinción Mujer del Año en México. Actualmente es presidenta de la TINDEX, un sistema de información para revistas científicas de Iberoamérica y el Caribe, y es directora del Museo de la Luz de la UNAM. Yo recuerdo que mi primera reacción fue, es más fácil recibir en 2 ocasiones, bueno, ser partícipe pues en 2 ocasiones de un Premio Nobel de la Paz para eliminar las armas nucleares, que avanzar en el terreno de la eliminación de las armas nucleares, ¿no? Sí. Porque eso todavía no se logra. Ahí vamos, pero vemos que hay riesgos por aquí y por allá, ¿no? La situación sociopolítica y geopolítica actual no está como para cruzarnos de brazos. Cuando era niña, cuestionó a su padre, el reconocido arquitecto de origen alemán Max Cheto, de qué estaban hechas las cosas. Él le contestó que todos los objetos, aunque aparentemente sólidos, están formados por partículas en constante movimiento. Ese momento desencadenó el interés suficiente para toda una vida de reflexión, descubriendo los secretos de la naturaleza. Era yo muy inquieta, muy juguetona, y me gustaba jugar con cosas de la naturaleza, del jardín, ¿no? Con plantas. Yo hacía comidita, ¿no? Para mis muñecas, claro, pero la hacía como un experimento. O sea, siempre hubo en mí esa curiosidad y es una semilla que pues fui cultivando, y con sobre todo el entusiasmo y el apoyo de mi hermana mayor y de mis padres, pues la hice crecer. Mi fuente de inspiración siempre ha sido la naturaleza, ¿no? Y me pongo a pensar en ella, a reflexionar, a tratar de entenderla de manera cada vez más profunda. Y hay muchas formas de acercarse a ella, pero yo creo que sobre todo esas preguntas y esas respuestas de mi padre son las que me fueron orillando hacia las ciencias naturales y hacia la física, porque él también tenía esa curiosidad, también era intelectualmente era muy inquieto, y para mí era natural ese diálogo
con él. A mí me gustaba muchísimo la biología, me fascinaba también la geología. Y cuando estudié el gran libro de carreras que ofrecía la UNAM en su momento, hace muchos años, cuando no había el internet, pues uno consultaba un libro de este grueso, con cientos de carreras ahí, y no encontré un plan de estudios que me llenara, ni en biología ni en geología. Me parecían muy descriptiva la biología. La geología era una ingeniería, no era realmente una ciencia, y por eso me metí a la física. Yo siento que para mis padres fue una muy buena solución, digamos, lo veían con buenos ojos. Siempre recibí el apoyo de ellos. No sentí que me exigieran algo, pero sí les daba gusto que yo fuera avanzando en la carrera. Cuando terminé la carrera decidí que quería yo estudiar biofísica y no existía la biofísica en México. Entonces fui al extranjero, fui a la Universidad de Harvard. Ahí tampoco existía la biofísica como tal, era un poquito prematuro pues mi deseo, ¿verdad? Así es que pues tuve que armar todo un plan de estudios con carreras en los diferentes departamentos, lo cual fue fantástico porque tuve que aprender química, bioquímica, biología celular, fisiología, bueno, todas esas cosas que te abren nuevas puertas y nuevas ventanas. Entonces, esto te da también una visión mucho más amplia, no solamente de las ciencias mismas, sino pues del universo, ¿no? Porque te das cuenta de que pues la física te está contando una parte de la realidad, pero la realidad siempre es más rica. Es más, la realidad es inagotable. Nunca la vamos a conocer tal como es. Cuando yo llegué a Harvard sí me encontré con que había cosas que yo sabía mejor que mis compañeros, porque llevaba yo una buena formación en física. Pero en las otras materias que para mí eran totalmente novedosas, las de biología, química, etcétera, me tuve que apurar muchísimo. Realmente tuve que estudiar a fondo para poder salir adelante. Y bueno, lo logré. Pero también debo decir que era una época muy especial porque me tocó a fines de los 60, cuando en Estados Unidos se estaba viviendo entre los jóvenes, entre los estudiantes, pues una rebelión en contra de la guerra de Vietnam y otras guerras en las que estaban involucrados los Estados Unidos. Y en ese sentido fue una época muy interesante, de mucha conciencia social, política entre los jóvenes en Estados Unidos. Entonces, eso también me abrió los ojos hacia otro aspecto muy importante de la actividad de un científico. O sea, uno como científico no puede aislarse del mundo y de los problemas del mundo. Y si uno ha tenido el privilegio de aprender, entender mejor las cosas, pues eso lo tiene uno que aplicar en todos los ámbitos de la vida. Y en particular en aquellos donde uno como científico tiene una formación que le permite entender mejor cómo funciona, por ejemplo, cómo funcionan las armas, ¿no? Cómo hacer para que la tecnología se desarrolle por el lado benéfico, constructivo, y no por el lado destructivo, etcétera. O sea, uno como científico es ante todo un ciudadano. Claro. Seguramente que esta fue una experiencia paradigmática, porque es muy interesante pues las diferentes experiencias que usted representa o que usted ha tenido como científica, ya que no solo su investigación es teórica, sino que ha tendido unos puentes interesantísimos, sociales, de divulgación, culturales. ¿Cómo es que se fue decantando por estas actividades, además de su investigación, más diplomáticas, más de divulgación, etcétera? Sucede. O sea, no es que se lo proponga uno y diga, una hora me voy a dedicar a esto, sino que uno lo hace porque me viene de adentro, ¿no? Me viene este impulso y siento el compromiso.
Y entonces sí, te vas involucrando más y entonces los colegas se dan cuenta de que puedes ser útil, por ejemplo, en un movimiento pacifista, por tu forma de pensar, por tus expresiones, por tus preocupaciones, y te van involucrando, y tú te vas involucrando más sin preguntártelo mucho, ¿verdad? Y contribuyes así a la causa. Es algo bastante espontáneo, algo que sale por dentro. Nunca lo he sentido como algo artificial y no me pagan por ello tampoco, ¿no? Pero sí es mucho lo que recibes a cambio. Al regresar, la doctora Ana María Cheto nos platica sobre su colaboración en 2 organizaciones pacifistas con las que compartió el Premio Nobel de la Paz. En 1992 fue invitada a formar parte del comité ejecutivo del Grupo sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, la conferencia Pugwash, organización en la que como miembro recibió el Premio Nobel de la Paz en 1995. Entré al movimiento Pugwash, el movimiento que se fundó desde 1957 contra las armas nucleares, un movimiento internacional de científicos muy destacados, diplomáticos, exmilitares, etcétera. Me invitaron a participar y había muy poca gente. Es un grupo relativamente pequeño, pero además con muy poca representación de países en desarrollo y en particular de América Latina. Entonces yo lo tomé como un compromiso. Yo dije, ay, caray, estoy aquí representando de alguna manera, no oficialmente, ¿verdad? Porque además es un movimiento no gubernamental. Estoy representando a toda una comunidad que tiene su voz. O sea, en particular en México hay una tradición pacifista, una tradición contra las armas nucleares. De aquí salió el Tratado de Tlatelolco. Entonces yo no puedo fallar, yo no puedo defraudar a este movimiento, ¿no? Y entonces lo tomas con más compromiso. Los primeros integrantes de este movimiento eran científicos muy destacados y muy comprometidos, pero justamente provenientes de los países más belicistas, de los que sí están armados con armas nucleares, ¿no? Entonces, el lenguaje de ellos lo refleja, su forma de pensar también, porque han estado acostumbrados, porque lo natural para ellos ha sido vivir rodeados de armas nucleares y de los que las han desarrollado. En cambio, nosotros venimos de un medio en donde lo natural es no tener armas, ¿no? Estar en contra del desarrollo de las armas nucleares, estar a favor de la desmilitarización, y eso te permite ver los problemas desde otra óptica. Entonces, esa interacción, ¿no? Ese diálogo entre gentes de diferentes perspectivas, de diferentes proveniencias, políticas, culturales, socioeconómicas, etcétera, es el que puede finalmente encontrar o ayudar a encontrar salidas. El diálogo es sumamente importante, es la forma de resolver los conflictos, de disiparlos antes de que estallen. Y esa es una de las lecciones de ese movimiento. Cuénteme cómo fue ese momento en el que se enteró que habían ganado el Nobel. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué significó para usted? Bueno, para mí fue un motivo de mucha, no quiero decir satisfacción, porque lo que realmente me causaría satisfacción sería ver que se eliminen las armas nucleares y que ya no se sigan desarrollando ni perfeccionando, porque eso es lo que está pasando. Pero sí me dio muchísimo gusto. En primer lugar, porque se le estaba dando a un movimiento no gubernamental, voluntario, ¿no? Que había hecho un esfuerzo ya de décadas por avanzar en este terreno, por convencer a los gobiernos de no seguir cometiendo esta locura, etcétera, con resultados buenos. No se dan mucho a conocer, porque Pugwash es un movimiento que se mantiene, digamos, muy discreto, no busca la publicidad.
Pero también me dio mucho gusto porque la mitad del premio se le dio al que en ese momento era el presidente, el líder del movimiento y que había sido uno de sus fundadores y que es una persona a la que yo le he tenido muchísimo respeto y mucho cariño, que era Joseph Rotblat. Él murió ya grande, ya a principios de este siglo. El premio Nobel lo recibimos en 1995. En 2003 se unió al Organismo Internacional de Energía Atómica como directora general adjunta. 2 años después, esta institución recibió el Premio Nobel de la Paz gracias a sus esfuerzos por impedir que la energía nuclear se utilice con fines militares y velar por que el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sea lo más seguro posible. Yo seguía muy activa en el movimiento PAWASH. De hecho, yo estaba presidiendo el Consejo Ejecutivo del movimiento cuando me llamó el doctor El Baradei, que era el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y me dijo que estaba pensando en ofrecerme un puesto alto en la organización, que es una organización vinculada al sistema de las Naciones Unidas, también con una labor muy importante, pero que para ello yo debía renunciar a varias de las actividades en las que estaba involucrada en ese momento. Entonces me pidió la lista de las actividades y yo se la envié, ¿verdad? Una lista un poco larga, y él me dijo, no, pues tienes que renunciar a todo esto si quieres venir aquí a trabajar, porque este es un puesto de tiempo completo y responsabilidad 100%. Entonces yo tomé la lista y bueno, empecé a tachar, no taché todo. Y le mandé una lista breve, le dije, a estas no renuncio. Él me dijo, a PAWASH sí tienes que renunciar, o sea, no puedes participar activamente por posible conflicto de intereses entre las organizaciones. No personal, sino entre las organizaciones. Y ni modo, tuve que hacer a un lado PAWASH. Pero lo interesante es que el Organismo Internacional de Energía Atómica y el movimiento PAWASH fueron fundados el mismo año y con fines muy similares. En 1957, en medio de la Guerra Fría, digamos al fragor, al calor de la Guerra Fría en su clímax. ¿Y por qué? Pues precisamente porque había gente que estaba preocupada, tanto dentro de los gobiernos, que es el caso de las Naciones Unidas, como en las esferas no gubernamentales, por lo que estaba pasando, por esta escalada armamentista. Entonces ya hablé de PAWASH. ¿Cómo es que surgió el Organismo Internacional de Energía Atómica? Pues porque las tecnologías nucleares estaban teniendo mucho éxito, se estaban desarrollando realmente con una gran capacidad y existía el riesgo de que entonces todo el mundo se nuclearizara. Entonces algunos gobiernos dijeron, no, ya basta, o sea, tenemos que canalizar, tenemos que como que encerrar al león en su jaula, o al tigre, o lo que tú quieras, o al león y al tigre juntos, ¿no? Y el OIA se formó entonces para, por un lado, vigilar que no se sigan desarrollando las armas nucleares y que no se siga nuclearizando el mundo, y por otro lado, para desarrollar las aplicaciones pacíficas de las tecnologías nucleares, porque sí las hay. En la medicina se usa mucho, las sustancias radioactivas, ¿no? Los radiofármacos, etcétera. En la industria también se usan. O sea, sí hay aplicaciones pacíficas. Entonces, esas hay que saber desarrollarlas y manejarlas con el debido cuidado, con la debida seguridad, etcétera. Entonces, justamente lo que a mí me tocó en el OIA fue el departamento que se dedica a eso, al desarrollo pacífico de las tecnologías nucleares. Es como el complemento de PAWASH. Entonces, bueno, pues sí, lo acepté y me dio mucho gusto poder trabajar con el doctor El Baradei en ese campo. Al regresar, la doctora Ana María Cheto nos habla sobre su contribución en la divulgación de la ciencia y anima a las mujeres mexicanas a abordar carreras científicas. A partir de la solicitud que le hizo una colega de la UNAM para escribir un libro de divulgación sobre la física en México, escribió el libro La luz en la naturaleza y en el laboratorio, tema que desde entonces no ha dejado de nutrir, ya sea como coordinadora del proyecto y posteriormente directora del Museo de la Luz, único en su tipo a nivel mundial, como miembro del Comité del Año Internacional de la Luz en 2015 o recientemente como impulsora del establecimiento del Día Internacional de la Luz.
para mí fue todo un reto escribir ese libro porque yo sentía que era una enorme responsabilidad comunicar algo al público, lo tenía que comunicar muy bien para que el público no solamente no lo malentendiera, sino que lo entendiera bien y que le diera un gusto, le diera curiosidad por saber más, etcétera. Entonces, a partir de la escritura de este, como lo llamo, mi librito, ¿verdad?, que publicó el Fondo de Cultura Económica sobre la luz, pues adquirí más el gusto por publicar para un público más amplio. Ya lo había yo hecho anteriormente, ya había yo dado varias conferencias y esto, pero el escribir el libro yo creo que sí fue como un parteaguas en ese sentido, y no solo para mí, para muchos de los que pues tuvimos que sentarnos a escribir nuestro librito. Hay ahora la colección del Fondo de Cultura Económica, se llama La Ciencia para Todos, ha crecido muchísimo. No es la única colección que existe en Latinoamérica, hay otras muy bonitas, pero el resultado es que los jóvenes de hoy, y no solamente jóvenes, porque son libros para todas las edades, tienen mucho más lecturas a su alcance de lo que había en mi época para enterarse de lo que pasa en otras áreas del conocimiento, ¿no? A partir de allí sí se me invitó a responsabilizarme del proyecto para el Museo de la Luz, porque había yo escrito el libro sobre la luz, entonces como que era lo natural. Y esa fue una experiencia fantástica. Ahí reuní a un grupo de investigadores también, de científicos que conocen la luz desde diferentes perspectivas, ¿verdad?, que han trabajado con ella, astrónomos, químicos, físicos, etcétera. Un grupo pequeño pero muy interdisciplinario, y multidisciplinario y también interdisciplinario. Y entre todos armamos el proyecto. El Museo de la Luz se inauguró hace casi ya 21 años y ha sido una experiencia fantástica. Usar la luz para comunicar ciencia, para acercar la ciencia a la gente, a los jóvenes y a gente de todas las edades. Casualmente, los colegas de la UNESCO, con los que ya llevaba yo muchos años de cooperar de una manera u otra en diferentes ámbitos, se enteraron que estaba yo renovando el Museo de la Luz, ¿verdad?, porque es lo que estamos en proceso de renovación, y me pidieron entonces que les ayudara a promover el Año Internacional de la Luz, que se llevó a cabo finalmente en 2015. Habría que llevar la iniciativa primero ante la UNESCO, ante los países miembros de la UNESCO, para que se convencieran de los beneficios de tener un Año Internacional de la Luz, y después de ahí, acompañados por la UNESCO, había que ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a convencer ahí a los países de que era de beneficio para ellos, lo cual no fue sencillo, porque los países siempre dicen, eso me va a costar, de qué manera me voy a beneficiar yo, etcétera. Pues los convencimos, se proclamó el Año Internacional de la Luz, fue todo un éxito porque hubo muchísimas actividades, estuvieron involucrados los diseñadores de iluminación, los arquitectos, la gente del teatro, del cine, los divulgadores de la ciencia, los especialistas en fotónica y en óptica, bueno, todo el mundo, los astrónomos, ni se diga, los que se preocupan por el medio ambiente y la contaminación lumínica. Todo el mundo sintió, aquí hay algo para mí, o sea, yo quiero participar. Y tanto éxito tuvo que, pues a raíz del Año Internacional de la Luz, decidimos, pues tiene que haber un día al año dedicado a la luz para seguir con este entusiasmo. Con su ejemplo, ha dejado claro en la comunidad científica internacional que las mujeres y los países latinoamericanos tienen mucho que aportar en temas científicos. La ciencia se enriquece con la participación no solo de los géneros, sino de personas provenientes de diferentes contextos culturales y geográficos. Desde que empecé yo a colaborar como científica en organismos internacionales, porque Pugwash no fue el primero, yo lo hice precisamente motivada por el hecho de que yo veía que se llamaban internacionales esos organismos, se autoproclamaban internacionales, cuando en realidad eran organismos donde había prácticamente puros europeos, hombres mayores, ¿verdad? Y que, como en todo, pues sí. Y dije, no, eso no es justo. Y se los dije a ellos. Dije, si ustedes quieren que este organismo lleve el sello de internacional, lo tienen que hacer internacional.
Entonces, de alguna manera aceptaron ese reto y ese diálogo con el hombre blanco del norte me sirvió mucho a mí, pero también les sirvió a ellos, porque se dieron cuenta de que sí, que tenían que abrirse y que hay ciencia más allá de Europa y de Estados Unidos y que es una ciencia importante, que es diferente en algunos campos, tenemos nuestra propia problemática, tenemos nuestras propias raíces, tenemos nuestras propias motivaciones y otra historia geográfica, otra geografía, otra historia cultural y también la ciencia, como cualquier otra actividad humana, intelectual, si quiere realmente llamarse internacional, pues tiene que hacerse con el concurso de todos. Entonces, como mexicana, sí, yo he sentido que tengo un papel que jugar en esto y pues en la medida de lo posible lo he jugado. Y lo mismo como mujer, también, ¿no? Por la misma razón. Y no es que seamos una minoría, somos una mayoría. Yo siempre protestaba cuando hablaban en estos organismos internacionales de las mujeres y las y otras minorías. ¿Cómo que otra minoría? No, somos mayoría. La ciencia es tan femenina como lo es masculina, o sea, yo no le veo algo que pudiera decir esto es para un hombre o esto es para una mujer. Sí, tenemos diferentes sensibilidades, diferentes formas a veces de aproximarnos al conocimiento, pero eso es lo que también hace más rica la ciencia misma, el hecho de que nos aproximemos a ella desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver las cosas, desde las preguntas que nosotros mismos nos hacemos y las respuestas que encontramos, que a veces coinciden con las de los hombres, ok, y a veces no, ¿no? Yo digo que vivan las diferencias. Actualmente trabaja en la renovación y reubicación del Museo de la Luz a Ciudad Universitaria. Asimismo, en una exposición que el museo montará en las oficinas de la UNESCO en París para celebrar el primer Día Internacional de la Luz, que a partir de 2018 se conmemorará cada 16 de mayo. Mujer incansable, Ana María Cheto no deja de sorprendernos. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.